10:30 minutos. Estamos en Navidad, hay que gozar. Amaury produce. Amaury es Amaury, tremendo. qué rico eso. Chacho que produce, Qué bueno, todo qué maestro. bueno. Amaury de los Sí buenos. Bueno. Miren, entonces, tenemos observación. Sí. Ángel me decía, Danilo debe ser coherente, el presidente Medina. Yo le decía, bueno, yo quiero esperarlo, quiero creer en eso. Sí, tú dudas mucho de Danilo. Está raro. Y Danilo no es fácil. Después que él dijo que no, mira, mi mamá necesita que yo no me voy a reelegir. Y se No, pero rió. actuó como un político, porque el político no se debe a él, sino a Y las circunstancias. Ahora yo te digo lo siguiente. Entonces no le vuelva a decir a Hipólito y a Leonel que no se postulen. No, Déjale las yo creo que circunstancias. ellos terminaron los dos. Bueno, pero déjale sus circunstancias. Eso es lo que tú ¿De crees, dónde la que sale se postularon Consuelo? a los Así es. 94. Sí, señor. Hipólito es un niño Así y es. Leonel es un bebé. Lo dijo Entonces, esta semana, sí. Que, entonces- que por qué no retiraron a Balaguer. Ahora, y tiene razón Hipólito con eso. El presidente observó el Código Penal, Sí. fue coherente con aquella postura. Conversé hoy con el señor del CODUE, con Fidel. Con Lorenzo. Fidel Lorenzo, y decía, pues no habrá código. No, y yo le decía, pues hay habrá problema. código. Don Fidel, habrá código. Hay problema. Entonces, Hay problema. hay algunos planteamientos, algunas discusiones. Entrevistaba hoy en televisión a Adriano Sánchez Roa, y Adriano dijo que él cree que el Senado debe hacer una consulta al Constitucional Claro. para un tema de constitucionalidad. Pero en esto, les decía de un almuerzo con colegas al mediodía, y ahí discutíamos de que cómo es posible que el PLD tiene Cámara de Diputados y tiene Senado, y el PLD, sobre todo Danilo Medina, que es el líder actual, decide, porque no nos podemos quedar Sí, mentiritas. exacto. No nos podemos quedar mentiritas. Sí. Entonces, Estoy de acuerdo. si él decide y Sí. las cosas se acuerdan, ¿por qué dejar que el Congreso Pase decida la una vaina. cosa, pase una, entonces le hace la observación? Bueno, a lo mejor para cumplir Mira, peticiones. Hay- Complaciendo peticiones. Mira, hay un Entonces, detalle. Danilo Quería. ahí también, porque el presidente Medina es un candidato permanente. Y sus acciones y llevar a un segundo nivel la visita sorpresa y ampliarla al área de turismo, medio ambiente y otras, también es una promoción permanente. Entonces el Congreso queda muy mal, pero el presidente se coloca por encima de todo Sí, pero en y este recibe caso. un aplauso general. Entonces, No y está él- general, entonces- está general, ¿no? A excepción de las iglesias. Entonces, No está quedaron general. bien con todas las partes. El Congreso queda bien con la parte de la iglesia, de las iglesias, fundamentalmente, que son ellas, fundamentalmente, Mira. y algunos. Y queda bien con la parte de la sociedad, en que mayoritariamente, al parecer, está de Pero acuerdo con las excepciones. como PLD da una demostración de incoherencia. Ah, eso sí. Y es una situación incómoda. Me decía un legislador hoy, óyeme, nosotros debemos esperar un ratito y dar algunas vueltas. Oye, esto, Chávez, debemos dar algunas vueltas y darle tiempo a esto para no lucir como unos locos viejos, porque nosotros acabamos de aprobar eso. Y es verdad. Pero ya lo de O sea, loco viejo no se lo va a quitar lucen- por mucho no, tiempo, no, pero que porque espérate. varios disparates han hecho Pero en esta está bien, legislatura. está bien Del hecho. 16 de agosto Está para acá han bien, roto récord. Pero esta. Me parece que Reinaldo está O sea, dirigiendo esa vaina por teléfono. No, eso no es verdad. Reinaldo y Danilo Está dirigiendo eso por tienen teléfono. una comunicación permanente. Reinaldo no decide Senado ha cosas puesto unos que huevos cuadrados. que Danilo no aprueba. Unos No es verdad. huevos cuadrados No ha es puesto verdad que el Senado. Congreso le hace una resistencia Mira, al presidente. mira, Ese Cristian. puentecito a otro. Hay una parte que Ángel me estaba diciendo temprano, que yo quisiera que Ángel le explicara, porque es interesante oír Vamos una a ponerlo, observación. vamos a ponerlo en contexto, doña Consuelo. Mire, Sí. el presidente Danilo Medina ha quedado bien con esto, porque desde enero del año pasado él llegó a acuerdos y convenció a los diferentes sectores de poder que estaban incidiendo con esta discusión. Se reunió con la iglesia, con las iglesias, con los diferentes sectores de la iglesia, hizo compromisos inclusive, se reunió con sectores de la sociedad civil. ¿Y qué hizo Danilo? Bueno, observó la ley cuando Pina Toribio era el consultor jurídico y no mandó un texto al Congreso Sí, esa fue alternativo. esa fue una falla. Eso generó un problema
que entonces el Congreso tuvo Surgieron que 15 propuestas diferentes. adicionar el texto de aquel artículo, de aquel párrafo que fue eliminado en el artículo 110, que todo el mundo, el país completo estaba de acuerdo con el texto. Sí. Aparece la Cámara de Diputados ante una propuesta de Hito Bisonó, porque hay que decir cómo es la vaina, y se elimina el párrafo. Se aprueba el código sin el párrafo. El Senado, que estaba llamado a salvar ese disparate de la Cámara de Diputados, aprueba el texto como lo aprobó la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? El consultor jurídico ahora no es Pina Toribio, que es un hombre con cierta visión, conocimiento y experiencia. y conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano y evita conflicto. Este texto que acaba de que debe haberlo hecho Flavio Darío Espinal. Claro, doña, debe haberlo hecho Flavio Darío. Es a él que le corresponde. El mismo que nos llevó a la Corte Interamericana sin pasar por el Congreso. Y más apoyado por un ¿cómo se llama el ministro de la Presidencia? Montalvo. Salen con un texto que textualmente plantea aspectos que se riñen con la Constitución. Usted lee el artículo 107 y el 110, y cuando ellos dicen que para el caso del incesto y el caso de las violaciones, que nunca había estado ese tema en el código, se permitirá el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, siempre que la persona embarazada haya puesto la querella de que fue víctima del incesto o de la violación. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, cuando usted contrasta ese texto con el artículo 37, que dice que usted no puede interrumpir la vida desde la concepción hasta la muerte, hay una contradicción. No estamos de acuerdo. Hay una contradicción con la Constitución, porque en 12 semanas, en la semana 10, hay un feto hecho. Lo que pasa es que Cristian, la propia ¿cómo puede decir esto? Que no está interrumpiendo la vida, la está interrumpiendo. ¿Y cómo van a poner eso en un texto de ley contrario a lo que dice la Constitución? La vida se concibe. Lo que pasa es que la propia Constitución tiene una contradicción. Porque la Constitución no puede ser contradictoria. Porque plantea lo contrario en el artículo 42 no, de la Constitución. Falso. Oye, perdóname, Consuelo. Sí. Eso es mentira. Ajá. Óigame una cosa. No, depende de cómo tú pero quieras vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Depende de cómo tú quieras porque al país tú le puedes decir lo que tú quieras por un micrófono, pero vamos a leerlo. Léelo. El artículo 37 es el derecho a la vida y se define claramente en qué consiste. Y el artículo 42 es otra excepción para el ejercicio clínico. Y ahí sí te establece en el numeral 3 que se le permite a un médico decidir sobre la vida de una persona si está en peligro. Pero de eso que estamos hablando. Exactamente. Pero no es, óyeme, de lo que trata en ese artículo, no pone en peligro la vida, Cristian, hermano. Pero yo estoy hablando en español. Lo que ha dicho el presidente aquí, vamos a leerlo, que en el caso de incesto o de violación, donde no está en peligro la vida, es un asunto moral y de convicción personal. Yo no quiero tener este muchacho, es fruto de una violación. ¿Me entiendes, Cristian? Ahí usted puede interrumpir el embarazo. Dice el texto que mandó Flavio Darío en las 12 primeras semanas. Explíquenmelo. Porque el español mío es malo, pero explíquenmelo. Pero que explicar que la cuestión de las 12 primeras semanas, yo supongo, para la iglesia tiene que haber un tiempo. No es ni siquiera una semana, 2 semanas, 3 semanas, 12 semanas. Es el óvulo. Es el óvulo ya fecundado, es vida. Que es una expresión de la vida. Exacto. Biológica. El óvulo ya entonces, contradictorio el fecundado. artículo 37. Pero por eso es que la iglesia dice que no, porque ya eso es vida. Okay. El óvulo puramente fecundado, no de por quién. Así es. Por el abuelo de la señora, de la muchacha, por el tío, por su propio papá o por su marido, desde que fecundó el óvulo, ya eso es vida. O sea, que eso no tiene que ver con los 12 semanas es una cuestión médica. Claro. De que no debe pasar de ahí para que no, porque... ¿Entiende, Ángel? El óvulo puramente fecundado, desde ya, no por quién, por quien sea, ya es vida para la iglesia. No tiene que ver con 10, no 12 tiene semanas. Que ver con tiempo. Concepción. El tiempo es para que los abortos
no pueden hacerse en cualquier tiempo. Okay. Tienen que hacerse antes de los 3 meses. Eso me queda claro, doña Consuelo. Que por eso son las 12 semanas. Las 12 semanas. Son los 3 meses. Donde ya hay una vida creada, un feto en proceso. No, Sí, no claro, tiene que ver claro. con que... Porque el óvulo ya fecundado es vida. Esa es una No interpretación. tiene- Yo Claro, tengo pues, otra, desde doña la Consuelo. concepción. Es desde la concepción, Sí, Ángel. correcto. No Sí. es por feto. No es por feto. Feto En es 12 semanas, ¿qué hay? Ahí. la Dígame. concepción. Lo primero, Igual. la ¿Qué hay concepción. en La esas 12 semanas, concepción. doña? La concepción. Y ya eso es vida. Para la iglesia, la concepción, Para la la misma iglesia. noche, el Claro, mismo claro. momento. En que las dos que- células se juntan. En que se junta el óvulo con el espermatozoide y sale ya esa nueva vida. Al otro día ya eso es vida. Le voy a Como hacer el una huevo. pregunta, doña Consuelo. Permítame. Ya Chávez, es el huevo. Para yo aprender, permítame, doña Consuelo, hacerle una pregunta. Y Si- los si 3 conoce, meses, es que no pone en peligro la vida. para que se sepa que debe hacerse De- médicamente antes de que pase al cuarto Claro. mes. Esas son las 12 semanas, no porque sea feto, ni porque sea nada. Pero ya hay un Porque feto. para la iglesia, Desde la desde concepción, que no es por se feto. concibe la misma momento de la concepción, aunque sea su abuelo o su marido, ya es vida. Mire, doña Consuelo. Entonces ahí no hay esa discusión. Sí, doña, esa es la discusión, no es otra. Bueno, para no es ti, otra. entonces. No, para mí no. Usted lo va a ver en el manifiesto. Bueno. Ya, si usted oye y ve lo que dijo el Padre Rosario, lo que ha dicho No, toda la iglesia evangélica, lo que ha Rosario dicho, puede No, que eso es decir, Rosario creencia. no lo dice. Y lo que piensa la sociedad. No, ninguna Rosario sociedad lo piensa. dice porque esa es la posición de la iglesia católica y de las iglesias. Desde Claro, la concepción claro, de la siempre, vida, siempre lo ha sido. desde que sea, siempre lo ha correcto, sido. doña, no por ese ¿dónde texto. está el detalle? Eso, oiga, señora, Los en una 12 interpretación meses, los 12 elemental, meses es- 12 semanas. Las 12 semanas es que médicamente se recomienda hacer el aborto, si se va a hacer el aborto, por la razón que sea. Mire, yo Sí. creo, doña, que hay alternativas. Antes de los 3 meses. Correcto. Eso Yo sí. creo que hay que buscarle una solución a esto. Yo creo que el presidente le ha buscado una solución. Yo también. Pues yo creo que no, que la dañó. Pues No, yo creo aquí que la no, yo dañó. creo que está dañado. muy claro. Yo creo que ese es Aquí la dañó. es Y el una, texto que había esa que es aprobar una interpretación que tú tienes. es el que le quitó la Cámara de no- Diputados. Yo creo que no la es que no vez anterior. contraviene nada la Constitución Claro de que la sí. Bueno, pero- República. Yo creo que es muy claro. Pero vamos a Claro esperar y que el punto. Tribunal No, Constitucional lo que diga. es muy claro, Está no. bien. Porque tú tienes una opinión y no esperas el Constitucional, querido Ángel. No, pero claro. Entonces pero nosotros como tú y yo vamos a tener nosotros contradicciones. podemos opinar sin esperar al Constitucional. Perfecto. Yo creo que el presidente Claro. ha posibilitado, Y además eso, sí. siendo coherente como tú reclamabas y como tú me decías que él iba a hacer, Sí, claro. y yo lo dudaba, en el sentido de colocar los eximentes. Y lo ha colocado, y yo creo que es una vía adecuada de resolver Sí, este yo problema, también. de proteger la vida de las mujeres, sobre todo las mujeres pobres de la República Dominicana. Y no es Vamos solamente... a Son las que leerlo. están expuestas. Vamos a No, leerlo. está Lo que bien. mandó No, el yo lo presidente. tengo, yo No, lo vamos a tengo leer lo aquí. que mandó el Está presidente. Yo bien. lo tengo Porque aquí. uno está y- hablando como. No, que tú tienes una opinión. Tú tienes una que opinión. tú crees que los nosotros 12 otra. meses porque es un Artículo feto. 110. Y Sí, te claro. estamos diciendo que no es porque sea un Sí, feto. es un feto. A las 12 meses es un Aunque feto. sea Semanas. un feto. Y a la semana No, la iglesia no, no lo lo- tiene por ni feto. a la una ni a la dos La de la iglesia semana. lo tiene Pues ya porque concebido. desde que se junte Ya está el concebido. óvulo con No, el pero en eso, espermatozoide ya es en eso la vida. iglesia, doña, ha flexibilizado. No. No, Perdóneme, flexibilizado. pero En Y ningún por eso el momento padre la iglesia ha Rosario dicho eso. está Perdóneme. diciendo lo que dice y toditos dicen lo mismo. Perdóneme. En la misma He visto posición de siempre. curas y he visto A partir de ese momento se pastores. inicia la concepción. He visto Exacto. curas Según la y he iglesia. visto Ya, pastores. la vida. Sí, claro. La vida la es concepción de la vida. el hecho A de partir la ese momento. concepción Lo dice nuestra constitución. ya está. Ve, Vamos a llamar a un constitucionalista. En el caso de. metimos la pata y hay que sacarla. Oiga, Exacto. doña, ¿de qué que estamos hablando? Estamos hablando de los dos elementos de la violación, el incesto y la violación, que es el que el presidente ha tipificado en el texto, porque lo otro ya está planteado en el Código Penal, sobre cuando hay una malformación o cuando está en peligro la vida del feto o la vida de la madre. Está contenido en el texto del Código. Lo nuevo es este elemento. Entonces, en ese caso, doña Consuelo, ¿no habría alguna alternativa? Nosotros estamos viviendo la segunda década del siglo XXI. México, la Iglesia Católica en México, aprobó
la píldora del día después como solución No al aborto. importa, yo La de eso aquí no no. Como importa. solución, La de aquí no. pero óigame por favor, Y la de doña, para aquí que no, le estoy sí. haciendo una pregunta. Sí. La iglesia en México aprueba como solución al incesto y a la violación que la mujer pueda al día siguiente tomar la píldora del día después. Esos son mecanismos. Al día siguiente, espérate. Para evitar Al día siguiente. ni siquiera por conocer un que incesto, existe. Permíteme. Al día siguiente, por un incesto o una violación, nadie sabe que está Bueno, preñado. precisamente. Perdón. Precisamente. Estamos hablando de embarazos que surgen. Pero lo evitas. Permiso. Hay mecanismos para Exacto, resolverlo. para evitarlo. Entonces, cada iglesia Hay puede mecanismos tener para su resolverlo. regulación. Estamos hablando de lo que aprobó Pero poner el un presidente. texto ahí de 12 El semanas, 12 se semanas jodió. significa, tú a lo mejor no lo sabes, pero yo sí lo sé como mujer, porque he manejado el tema. 12 semanas es decirle médicamente, oigan, médicos, las 12 semanas son los 3 meses que los médicos dicen que para hacer un aborto, sin que se corra riesgo Correcto. Es como el a límite. la mujer. Es como el límite. Perfecto. Exacto, el Es como el límite límite. para Perfecto. hacerlo. Perfecto. Que sean El las 12 presidente, semanas. en la Pero eso yo, excelente- doña Consuelo, pero No, escúchame, pero Cristian, perdón, esa parte yo la entiendo. no, perdón, tú no la estás entendiendo. No, tú no Sí, lo Tú no la claro. estás entendiendo, Claro, perdón. Cristian. Tú estás repitiendo el mismo argumento. Claro, Sí, Cristian. Estás así es. repitiendo el mismo argumento. El presidente lo que quiere es colocar El un término, el término límite clínico. El término clínico. clínico, para que no se alegue también que es que Una se está cosa, un abriendo open una house. ventana Al sí, contrario, al aborto abierto. Me Entonces dice, parece que decirle que 12 precisa, meses que correcto. lo precisa. Él lo 12 semanas. restringe, él lo 12 coloca y semanas, dice, perdón, espérate. es decir, justamente Pero no los me digan- abortos deben hacerse Incluso- decentemente Exacto. hasta las 12 semanas. Incluso el presidente Del que sea, de tu marido, de tu amante, de tu papá, de tu abuelo, de quien te dé la gana. Pero permítanme. A las 12 semanas. perdón, espérate, espérate, Cristian. No, Eso pero es espérate. todo. Perdón, tú has agotado mayor tiempo en Claro. este tema. Entonces, Coño, porque que ¿qué no es lo- entiendo, ¿Qué es yo lo no que pasa? El entiendo. presidente pone los eximentes. Está muy bien Y eso para que, del 12, y para que de no 12 se alegue semanas. que está abierta Ese es el problema. la compuerta. No, no hay ningún él dice, problema. no, Tú no lo has espérese. entendido Incluso bien. dice, en el caso Claro. en el caso de violación, que esté la denuncia, oye dónde se fue, oye las ambos casos. precisiones, Así es. oye las Que esté precisiones. hecha la denuncia. Y que se establezca en condiciones, si no lo pudo haber hecho, que también esté comprobado eso que no lo pudo haber hecho. Y pone los 3 meses para que después tú no te me aparezca los 8 meses Exacto. diciendo que tiene una violación y que yo tengo No, que el abortar. texto está muy bien que yo tengo que redactado, abortar. Cristian. No. Está Y bien. tanto así. No, por eso es lo que tú estás cuestionando, perdón. Perdóname, para yo aclarar mi posición, No. perdóname. Tú No estás me va a diciendo manipular. No, que espérate los un momentico. 3 meses que lo hacen No, constitucionales. espérate, no son me lo va a que tú estás manipular. Espérate un diciendo. momentico, Cristian. Desde antes de las 2:30 No, espérate un estás momentico, no diciendo me vas a eso. manipular. Hace rato Perdóname. que lo Desde está las El 2:30. texto está muy bien redactado en todo su conjunto. Te plantea lo de las 12 semanas, te plantea lo de la querella y algo más. El texto es tan serio que te dice y tiene que ser en un centro público o privado reconocido y le da instrucciones al Ministerio Pero tú eres- de Salud Ya, Pública. ya. Ahora, no, permítame terminar, doña Consuelo. No, pero y en el termina, caso, porque ya tenemos media hora en esto. pues dejémoslo así entonces. No, ya, no, dejémoslo yo así. creo que está claro Ahí hay todo una el mundo. vida en 12 semanas. Pero precisamente Pero lo que tú ¿quién estás ha dicho diciendo. lo Entonces tú lo que contrario? quieres aclarar eso. Pero, Y vuelve y te eso reiteras. Es una estupidez lo que estás diciendo. Perfecto. Una estupidez. Déjeme con mi estupidez. Ahí hay una vida. Ya, eso es una estupidez. Ahí hay lo que una estás vida. diciendo. Y usted Hay está propiciando vida, que la maten. hay Y usted está vida, propiciando un asesinato. hay vida Usted está desde propiciando un asesinato. principio. Usted está propiciando un Hay vida asesinato. desde un principio. Yo prefiero ser estúpido y no criminal. Cabe fuera, Exacto. Maíz.